Existe el voto femenino porque muchas mujeres en distintos lugares del mundo lucharon por este derecho. Existe una ley que reconoce y atiende la violencia familiar en Sonora porque una diputada local feminista hizo hasta lo imposible para que se aprobara. Existe un Instituto Sonorense de las Mujeres, hoy Secretaría, porque un grupo plural de mujeres empujaron su creación. Existe una ley que obliga a la paridad de género política porque una red de mujeres activistas la impulsó. Existe el reconocimiento social y jurídico de múltiples y distintas violencias como el feminicidio, la violencia digital, la política o la vicaria, gracias al activismo de muchas feministas. Detrás de todos los lugares que hoy ocupan las mujeres, de las libertades ganadas, de los derechos adquiridos, hay mujeres que lucharon, que se organizaron y que desafiaron las reglas sociales establecidas. Esto es Rebeldes, Libres y Norteñas, memoria del movimiento feminista en Sonora. Un documental sonoro donde vamos a contarles la historia de la lucha por los derechos de las mujeres aquí, en nuestra entidad. A través de las voces de sus protagonistas sabrás cómo ha sido el camino desde que se conquistó el derecho al voto hasta llegar al Me Too y a la nueva ola violeta. Un especial de Radio Sonora para conocer cómo las mujeres hemos llegado hasta aquí y lo que aún falta por lograrse. Queremos el derecho de votar y ser votadas lo mismo que lo tienen los hombres a los 21 años en adelante. Somos las mujeres tan indignas que se nos compara con los delincuentes, los ladrones, los criminales. ¿Qué acaso no tenemos alma, inteligencia, para que se nos trate lo mismo que a los animales? ¿O acaso espera usted que demos un cuartelazo y nos levantemos en armas como parece ser la costumbre mexicana? Queremos que el sufragio femenino sea lo primero que se discuta cuando abran las sesiones del Congreso, pues nuestro mayor deseo es poder votar. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la carta que en 1925 la profesora Emélida Carrillo presenta ante el Congreso del Estado de Sonora. Esta profesora, originaria de Nogales, solicita, en nombre de las mujeres sonorenses, que se reconozca un derecho que hasta ese momento no está conquistado: el derecho a votar y ser votadas. La respuesta que tiempo después recibe la profesora Carrillo es breve y rotunda. Dígase a la señora Emélida Carrillo que esta Cámara no considera conveniente conceder el derecho de votar en las elecciones a la mujer sonorense. Y así, sin mayores explicaciones, los honorables diputados desechan la propuesta. Eran tiempos posrevolucionarios y, aprovechando los vientos de cambio, algunas personas, como la profesora Carrillo, se preguntan cuál tiene que ser la posición de las mujeres en la nueva vida social del país que se está construyendo. Es fácil intuir que Emélida está enterada de lo que está ocurriendo afuera, en el mundo, donde la lucha por el voto femenino lleva librándose desde hace décadas. A esto se suma que unos años antes, en 1916, acá en México, ocurre el primer Congreso Feminista de Yucatán, un evento que se convierte en el primer antecedente de discusión pública alrededor de la participación de las mujeres en la vida política del país y donde se reivindica su derecho al sufragio. A pesar de los encendidos ánimos de cambio, las mujeres tienen que esperar casi 2 décadas para haber cristalizado su derecho al voto en México y en Sonora. Es en 1953 cuando se reconoce en la ley el derecho al sufragio femenino a nivel federal. Y 2 años después, en 1955, ocurre la primera elección en la que las mujeres mexicanas se estrenan como ciudadanas de pleno derecho. Es súper relevante esta primera elección en la que participaron las mujeres a nivel federal en 1955. Elizabeth Cejudo es historiadora y ha investigado a profundidad todo este proceso histórico. Sin embargo, digamos que es un punto de llegada y también un punto de partida, ¿no? Es decir, esta posibilidad o este reconocimiento a la ciudadanía plena de las mujeres que se da en 53, que se reconoce completamente, pues es como de una lucha de largo aliento, ¿no? Que nos podemos llevar hasta mediados del siglo XIX, con los primeros periódicos feministas, al ingreso laboral, educativo de las mujeres en el porfiriato, a la ruptura de la revolución, a los propios congresos feministas en las primeras décadas y particularmente en la década de los 30, durante el cardenismo, cuando hay una efervescencia política tremenda. En este proceso de largo aliento del que nos habla Elizabeth, también influye y mucho lo que ocurre en el exterior. Había una presión internacional
promovida por organizaciones interamericanas o panamericanas de mujeres que pues estaban como diciendo, bueno, ¿cuáles son los países que faltan para que se reconozca el voto de las mujeres, para que puedan votar y ser votadas? Y bueno, pues o sea, México es de los casi últimos en América Latina que obtuvo este derecho. Por esos años, hablamos de mediados de la década de los 50, el voto de las mujeres se convierte en un asunto de interés público. Se habla, se discute y se polemiza alrededor de este tema. La opinión pública estaba como muy atenta con respecto a eso y había como opiniones encontradas, obviamente. Por un lado, pues quienes decían, es lo que necesitamos para, digamos, llegar a este espíritu democrático que ha peleado la revolución. Había quienes decían que pues no era prudente que las mujeres intervinieran en procesos electorales porque se iban a ensuciar con una política muy sucia. Pero también había opiniones que decían, órale, pues sí, ¿no? O sea, es importante. Para la mentalidad de la época, la participación política de las mujeres pone en jaque el orden social establecido, que dicta que los hombres deben encargarse de la esfera pública y las mujeres del espacio doméstico. A pesar de las reticencias, las mujeres salen a votar por primera vez un 3 de julio de 1955, una jornada electoral de índole estatal donde se elige gobernador, presidentes municipales y diputados. Sí hay una participación importante. Yo también se lo atribuyo a que era la novedad, ¿no? Se hablaba, ¿no?, de que era como ya el fin del proceso democrático, que estaban viviendo como un proceso histórico importante, ¿no? Que era como que finalmente la revolución le hizo justicia a las mujeres. Pero finalmente hubo unas elecciones copiosas. Otro hecho inédito de estos comicios es la participación de 4 mujeres candidatas, de las cuales solo una logra ganar. Se trata de María de Jesús Guirado Ibarra, quien se convierte en la primera mujer diputada local en Sonora. María Jesús Guirado Ibarra fue candidata por el distrito que en ese momento contemplaba Álamos y otros municipios del sur y gana la elección, porque pues era el PRI, y se convierte en la primera diputada local que tuvimos y tuvo como suplente, a Esther Padilla, que era también camarada de ella del Sindicato de Costureras de Navojoa. Es que mucha de la actividad política femenina en Sonora viene del sector obrero. Después de Guirado Ibarra pasan 12 años para que llegue la siguiente diputada local. En 1967, Enriqueta de Parodi se convierte en nuestra segunda mujer diputada. Y después de ella, la presencia femenina en ese órgano legislativo prácticamente se desvanece. Si tú revisas la composición de los cuerpos legislativos en Sonora de la primera diputada para acá, pues ves que 60, 70, 80 prácticamente sin mujeres, ¿no? Y si en ese tiempo ver a mujeres ocupando espacios de representación política era más raro que un perro verde, hay otras esferas de la sociedad en las que su presencia y su activismo sí está presente y comienza a notarse. Llegamos a la década de los 60, un tiempo de gran efervescencia política en todo el mundo. Es un momento de ruptura marcado por las luchas por los derechos civiles, la contracultura, los conflictos geopolíticos que redefinen el mundo y también el auge del rock and roll. En ese contexto, el feminismo de la llamada segunda ola comienza a cobrar fuerza en Estados Unidos. Un feminismo que cuestiona los roles de género impuestos a las mujeres y que reivindica sus derechos sexuales, reproductivos y laborales. Al poco tiempo, en México, comienza a escucharse de este movimiento, sobre todo en los círculos vinculados con la izquierda, el socialismo y los movimientos estudiantiles muy activos desde la matanza del 68. Hay que entender que en los años 70 la influencia del marxismo y de los movimientos de liberación nacional en otros países era muy fuerte. Escuchamos a Susana Vidales, una de las iniciadoras del movimiento pro derechos humanos de las mujeres en México. Entonces, las ideas marxistas, el concepto de lucha de clases, que ya era un escándalo suficiente y se manejaba en el movimiento, se vieron además los universitarios en esa época, nos vimos expuestos a lo que era la revolución sexual, el flower power de Estados Unidos, ¿no? Y muchos de los estudiantes decidieron formar parte de esas vanguardias que escandalizaron a la sociedad sonorense. Los medios de comunicación también prestan atención a este fenómeno y escriben sobre él. Eso ayuda a que más personas conozcan el feminismo. Así fue justamente como Susana se entera de su existencia. Y ojo, en esos momentos, hablamos de 1970, el feminismo tiene otro nombre. Era el Movimiento de Liberación de las Mujeres y este movimiento en Estados Unidos era un movimiento increíblemente masivo, festivo,
Y hay una periodista mexicana, Marta Acevedo, quien va a hacer un reportaje de ese movimiento y lo publica en una revista que entonces circulaba como el internet, el TikTok o el Instagram, que era Excelsior. Y entonces ahí publica este reportaje y es un reportaje que resulta ser inspirador en el sentido de que varias mujeres en la Ciudad de México, a partir de que leen el reportaje, empiezan a pensar en la creación de un pequeño grupo de mujeres y se empiezan a organizar. Como el reportaje llega a todas partes, pues también impacta en todo el país a las mujeres que entonces estábamos, por los mismos años 70, en los movimientos estudiantiles. Susana es una jovencita preparatoriana cuando se suma al activismo estudiantil de la Unison, un movimiento que lucha por una profunda reforma universitaria. En particular en Sonora, desde 1972, estudiantes y maestros de la Universidad de Sonora venían trabajando en la elaboración de una nueva ley orgánica de la universidad sobre una base que partía de la autogestión académica y de la naturaleza crítica de la educación superior. Este movimiento se proponía una reforma universitaria profunda, transformadora, y con él se hablaba de transformar también todas las relaciones sociales, democratizarlas. Entonces el movimiento que planteaba cambiar, transformar nuestra vida, pues resultó muy atractivo para las mujeres que participábamos en ese momento, en ese movimiento. Un movimiento que, como pueden imaginarse, es protagonizado solo por los hombres. Interesante que los hombres eran los líderes y las mujeres éramos las talacheras, ¿verdad? En este movimiento. No me detengo a describir, pero eran los que daban los discursos y demás, y nosotras subíamos a los camiones, hacíamos la propaganda acá abajo. Así también lo recuerda Patricia Alonso, pionera del feminismo en Sonora, quien por esas épocas se une al activismo universitario. Era ir a botear para recabar fondos, para volantear, para invitar a los mítines, a las marchas. Eran papeles y roles secundarios los que teníamos las mujeres, pero siempre estuvimos ahí. Movidas por esa incomodidad e inspiradas por el reportaje que comentamos antes, el de Marta Acevedo, Susana Vidales y unas compañeras comienzan a tomar conciencia feminista y se organizan. Decidimos hacer un programa de radio para hablar de la condición de las mujeres en México y particularmente en Sonora. Y nos reunimos ahí en la radio de la Universidad de Sonora. En ese pequeño grupo estaban Luz del Carmen Moreno, María Elisa Villaescusa, Margarita García Monsiváis, Adriana Castaños, y era un programa que tiene una intención desde el principio de tipo propagandístico. Entonces yo considero que es el primer antecedente en Sonora de este feminismo moderno que hoy se expresa en las calles de manera masiva. El programa se llama Nuestra Lucha, la participación de las mujeres en la sociedad. Con ese ejercicio radiofónico, estas jóvenes ya buscan ocupar otros espacios donde poder divulgar sus ideas y generar contranarrativas. Por aquellos años, la activista y precursora del feminismo en Sonora, Francisca Duarte, también se inicia en la militancia estudiantil. Panchita, como se le conoce, recuerda que aunque este movimiento era muy masculino, poco a poco las mujeres se van sumando y empiezan, cual hormiguitas, a organizarse, aunque aclara que todavía no se asumían como feministas. Empieza un proceso de organización, escuela por escuela de la universidad, donde se involucran muchas mujeres, por lo menos todas las que estábamos en la universidad y que pues en realidad no éramos tantas, pero éramos en cada escuela existía por lo menos 2 o 3 compañeras que estaban muy interesadas en consolidar la organización estudiantil, pero todavía no se hablaba de feminismo. Otra referente del feminismo que se inicia en el activismo en esa misma época es Mireya Escarone, quien nos cuenta que en esos años lo que pasa afuera, en el ámbito internacional, también surte sus efectos a nivel local. En 1975 que se da el que la ONU establece o bien celebra en México la primera conferencia internacional de la mujer, donde se cuestionaron las prácticas patriarcales, la condición que tenía la mujer en ese tiempo. Todos estos elementos vinieron de alguna manera también a influir en el feminismo sonorense, ¿no? En las estudiantes, en las
las personas que empezamos de alguna manera a reivindicarnos como feministas. Lo cual no es nada fácil, ya que son tiempos en los que se vive un contexto político represivo y una sociedad extremadamente conservadora. En aquel tiempo yo recuerdo que, por ejemplo, las mujeres estaban muy constreñidas al ámbito familiar y si una mujer quería trabajar le pedía permiso al papá, cosa que ahorita no se pensaría que eso sucedía. ¿Y ese ambiente que nos describe Mireya era igual en todo Sonora? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el sur del estado? La activista feminista Guadalupe Hernández desde Cajeme nos cuenta. También había como todo un ambiente, un contexto autoritario, pero en todas partes, ¿no? En el gobierno, en las familias, en la sociedad, las imposiciones, las formas correctas de ser como mujer. Entonces había todo este contexto, ¿no? Pero al mismo tiempo había como este boom de cosas nuevas que empezaban como a conocerse, la revolución de Praga, el movimiento estudiantil en Francia, pues todo esto trajo como nuevos alientos, nuevos bríos, la música, la trova cubana, la trova de aquí de México, todas estas luchas de Centroamérica, de Latinoamérica. A pesar de esos nuevos bríos, defender en ese momento los planteamientos del feminismo no es fácil, ni siquiera en los círculos del activismo marxista y de izquierdas en el que ellas militan. Así lo recuerda Pati Alonso. Pues éramos muy acosadas, muy criticadas, nos satanizaron mucho. Además de todo eso, recibíamos la cara, las burlas, ¿no? Yo recuerdo cuando en la universidad andábamos por los pasillos o las banquetas y venían compañeros activistas y nos empezaban a cantar una canción que nos recordaba que el único papel o el rol que teníamos era la reproducción y no la participación política. Esa canción hablaba un poco así como a parir madres latinas, a parir más guerrilleros. Francisca Duarte y Mireya Escarone también guardan recuerdos no muy agradables de las animadversiones que en aquel momento despierta el feminismo. El feminismo nunca tuvo una buena carta de presentación en aquellos tiempos. Había muchos estigmas, existían muchos estereotipos, mucha violencia de parte de los medios. Había resistencia social al feminismo, por supuesto. Pues se nos veía como que estábamos amenazando los valores familiares. Pero ¿por qué tanto rechazo y tanto escándalo?, se preguntarán. La respuesta la encontramos en los planteamientos del feminismo que para la época, marcada por la moral y las buenas costumbres, era un factor desestabilizador. Nos cuenta Mireya y continúa Francisca. Pues eran las demandas por el derecho a controlar nuestro propio cuerpo, ¿no? A decidir sobre el número de hijos que queríamos tener. Había los anticonceptivos, el conocimiento, pero también anticonceptivos para hombres y para mujeres. La demanda de educación sexual, o sea, hacíamos una crítica a las políticas de control de la natalidad. Bueno, las demandas eran las que hasta ahorita nos movilizan, ¿no? Que es el control del cuerpo, el derecho a decidir, o sea, en un sentido más amplio, no solamente el acceso al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos, sino en un sentido más amplio que tiene que ver con la ciudadanía y las mujeres. Y si hasta este momento solo les hemos contado cómo esta nueva ola del feminismo irrumpe en grupos pequeños de mujeres urbanas de clase media universitaria, eso no significa que en otros sectores sociales no esté pasando nada. Al contrario, existe también lucha y gran efervescencia, por ejemplo, en el campo, así como nos cuenta Francisca Duarte. En el sur del estado y ante un contexto de mucha efervescencia política en esos años, finales de los 60, principios, todavía todos los 70, se estaban movilizando las mujeres campesinas que luchaban por la tierra y también por el poder, decía la consigna, ¿no? Luchamos por la tierra, pero también por el poder, ¿no? También en los centros de trabajo como en el sindicalismo. Escuchemos a Mireya Escarone. Había una actividad muy fuerte de los sindicatos, entonces las demandas del feminismo entraron también en contacto con las mujeres sindicalistas que retomaron algunas de estas demandas, sobre todo la prohibición de los exámenes de no gravidez, el hecho de que no se les despidiera por embarazo, salario igual por trabajo igual, la doble jornada. Asimismo, los llamados movimientos urbano-populares.
continúa Mireya. Esas mujeres que hacían invasiones o que estaban luchando por el agua o por necesidades de tipo urbano en sus colonias también se sumaron. En resumen, la década de los 70 es altamente convulsa, tanto en lo político como en lo social. Además de los movimientos estudiantiles en la universidad, hay conflictos sindicales como el de los telefonistas y los mineros de Cananea, y ocurre la masacre campesina de San Ignacio Río Muerto, que empuja a la renuncia del entonces gobernador Carlos Armando Wiebrich. Y es justamente en esos movimientos campesinos donde inicia la participación activa de las mujeres del sur de Sonora. Lupita Hernández nos habla de ese momento. En los orígenes, el trabajo fuerte aquí de movimiento, de organización social estaba en el campo, estaba en los solicitantes de tierra, estaba en la organización en las guayims, ¿no? Estas unidades campesinas de mujeres, productivas de mujeres, ahí estaba, pues, ¿no? Y bueno, también parte era que en ese momento el campo pues estaba vivo, estaba productivo, y como tú sabes, o sea, en todos los movimientos sociales, las mujeres siempre estamos, o sea, todo movimiento social siempre va con la presencia, con la energía de las mujeres, solo que pues en aquellos tiempos no éramos tan visibles. Volvemos a Hermosillo, donde en 1978 se integra el primer grupo formal de mujeres feministas, que se llamó Grupo Autónomo de Mujeres en Lucha, el GAMEL. Patricia Alonso nos cuenta. Y fuimos el grupo que realizó por primera vez un mitin por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de 1978. Nada más prácticamente estuvimos nosotras y 2, 3, 4 compañeros, ¿no? Que nos ayudaron con las lonas, con los volantes, a tomarnos fotos. Fue en Hermosillo, en el mercado municipal, y desde entonces hemos estado organizando de una u otra manera el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Por esos mismos años, pero desde el sur del estado, las mujeres comienzan ya a organizarse alrededor de las causas feministas. Lupita Hernández recuerda el primer 8M que convocan en Ciudad Obregón. Recuerdo que la primera vez que se convoca a la celebración de un 8 de marzo, la hacemos por la radio, a una conferencia. Todavía no marchábamos aquí en el 8 de marzo. Y la conferencia la hacemos en el local del Sindicato de Albañiles, de aquí del sur del estado. Entonces esto lo hacemos por allá en el 80, que es la misma década en la que emerge, pero en Hermosillo, la primera revista feminista universitaria llamada La Morquechi, una publicación que circula por la Unison y es dirigida por Gabriela González Barragán. No me mires, 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 déjalo ya. Corren ya los años 80 y justamente es ahí en la Unison, pero desde otro espacio, el sindical, la organización de los y las trabajadoras continúa en lucha. Por un lado, en contra de la represión ejercida desde rectoría y por otro, en busca de mejores condiciones laborales. Es ahí donde la activista feminista Silvia Núñez, que entonces es una joven que recién ingresa a la carrera de comunicación y al mismo tiempo a Radio Universidad, se involucra con la lucha organizada. Todo lo que eran las reivindicaciones de ese sindicato tenía mucho la visión y el punto de vista de mujeres. Eran mujeres feministas, muchas de ellas, y entonces se crea un contrato colectivo ejemplar y que es nuestra carta de presentación y la carta de lucha. De ese activismo sindical, Silvia aprende de muchas de sus compañeras, que fueron fundamentales en aquel movimiento. Eran muchas, nos dice, y no podría mencionarlas a todas, pero elige un ejemplo representativo. Delegación de servicios escolares, eran compañeras muy luchadoras y no era una ni 5, era un departamento muy numeroso y la mayoría eran mujeres. Si ustedes recordarán cuando se iban a inscribir, bueno, todas esas mujeres súper luchadoras y muy feministas. Nos enseñaron un montón de cosas y ellas encabezaron luchas muy importantes, como por ejemplo lo del Centro de Desarrollo Infantil y otras muchas, ¿no? Los permisos para ir a lactar, los permisos para tomarte el día si el niño amaneció enfermo o la persona a la que cuidas, etcétera, ¿no? Entramos en la década de los 90, que para el feminismo sonorense está marcada por la articulación inédita de una agenda común, que tiene como objetivo claro la implementación de cambios en políticas públicas y leyes de género, a partir de un impulso concreto: la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, organizada en 1995 por la ONU. Una de las principales impulsoras de todos estos cambios que se irán dando es Susana Vidales.
Yo venía de estar ya en los movimientos en México. Decidí junto con otras compañeras que qué tal que hacíamos un pequeño grupo, y como no había otra forma de hacerlo más que convocándolo a través de los medios en ese momento, pues lo convocamos por un anuncio, casi un anuncio económico en la prensa, y llegaron y lo convocamos en un determinado lugar, y a ese lugar llegó Mayela Rodríguez, Gabriela González, la misma Mireya Escarone, el honor de tener a doña Josefina de Ávila en ese grupo. Un grupo que desde la sociedad civil comienza a impulsar líneas de acción concretas. Ahí volvimos un poco como a hacer, digamos, un grupo y empezar a pensar en las acciones, y de ahí empezamos a hacer muchísimo más trabajo que, digamos, que pudiéramos decir que de alguna manera culminó con la creación ya en los 90s de la Casa de la Mujer. Un espacio muy relevante desde el que se articulan acciones para impulsar la agenda feminista de la época. Silvia Núñez nos cuenta. Y Susana Viene Hermosillo, y como una herramienta justo para esa vinculación o para esa articulación, funda lo que le llamó la Casa de la Mujer, que posteriormente sirvió incluso de modelo para el Instituto Sonorense de las Mujeres, porque eso era un punto de encuentro, eso era muy importante. También tener diálogos con académicas, con medios de comunicación, incluso con mujeres que estaban incursionando en la política, que por cierto eran muy poquitas. A todos estos esfuerzos, como la Casa de la Mujer, comienzan a sumarse otros proyectos desde otros espacios. Iniciamos un proyecto que se llamó Palabra de Mujer. Quien habla es María Dolores del Río, política y feminista. Y lo que quisimos hacer en ese momento con Palabra de Mujer es poder adecuar al contexto local la información de lo que sucedía con las mujeres, que ya te estoy hablando del 89-90. María Dolores es egresada de Ciencias de la Comunicación y sabe bien que los medios son espacios clave para contrarrestar o perpetuar los discursos dominantes. Es por eso que esta revista lo que hace es acercar a Hermosillo los debates y reflexiones feministas que se generan desde los círculos académicos de Ciudad de México. En Palabra de Mujer, vigente hasta 1997, se leen textos de Margarita Oropesa, Normalicia Pimienta, Margarita Torres, Gabriela González, María Antonieta Mendívil, Wendy Briceño y muchas otras. En esos tiempos también surgen otras agrupaciones feministas como Género, Medio Ambiente y Salud, GEMAS, que es fundada por un grupo de mujeres entre las que se encuentra Inés Martínez de Castro, escritora y activista por los derechos de las mujeres. Nos dimos cuenta que todo lo que tenía que ver, que en ese entonces no se decía los derechos humanos de las mujeres, no estaban conformados a nivel internacional, es increíble, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la gente no sabía. Su principal labor en aquellos inicios, nos cuenta Inés, es sobre todo la educativa. Y empezamos a organizar muchos eventos que tenían el objetivo de la información, de la educación, con diferentes temas que tenían que ver con las mujeres. Por ejemplo, el tema laboral, ¿no? O sea, la brecha laboral. El tema, por supuesto, de violencia contra las mujeres. El tema de la sexualidad. También se organizan varios e importantes encuentros estatales de mujeres. Organizamos 5 encuentros estatales de mujeres, financiados por financiadoras extranjeras y nacionales, y en el que participaron muchas organizaciones de otros lugares del estado. Desde el Colegio de Sonora, donde Inés trabaja, se publican libros con enfoque de género que abordan temáticas como la salud sexual y reproductiva, los derechos laborales y el medio ambiente. A esto se suma la abundante capacitación que reciben las feministas por parte de grandes referentes a nivel nacional. Esta década, la de los 90, es también muy importante en términos de avances legislativos. Muchos de los cambios que se dan, tanto en México como en Sonora, son consecuencia de los acuerdos que se toman en la ONU en su 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, realizada en 1995, en donde, por primera vez, se reconoce que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y se establece que los gobiernos deben garantizar su cumplimiento. Silvia Núñez describe cómo es el ambiente que se vive en esos momentos.
Entonces viene ya anunciado lo de la Cuarta Conferencia Mundial, que venía muy importante porque ya se visualizaba que ahí es donde se iban a reconocer algunos derechos que antes no se reconocían, y entonces hubo todo un periodo preparatorio, muchas reuniones, muchas vinculaciones nacionales, muchas articulaciones de organizaciones, de personas, de académicas, de activistas, fue un movimiento muy fuerte. Entre la comitiva de mujeres mexicanas que asiste a esta conferencia está Susana Vidales. Sobre todo después de la conferencia del Beijing, decidimos juntarnos mujeres de los distintos partidos políticos y desde la sociedad civil y las feministas para integrar estos grupos y luchar por las demandas que requeríamos. Así surgen los llamados grupos plurales de mujeres, y uno de los primeros cambios que empujan es la llamada Ley de Cuotas, una reforma en la que Sonora es precursora y que sienta las bases para lo que en un futuro será la paridad de género. Así lo recuerda Pati Alonso. Y en el 95, después de un encuentro estatal, decidimos impulsar acciones afirmativas. Se forma un comité para elaborar la iniciativa, que se conoció posteriormente como la acción afirmativa del 80-20, en donde los partidos políticos estaban obligados a que sus planillas, uno de los géneros, no representara más del 80%. Finalmente, nos tocó el 20%, pero más garantizado, más seguro. De hecho, es gracias a esta modificación en la ley que Pati Alonso se convierte en la primera mujer que llega al Congreso del Estado desde un partido de izquierda. Ahora yo creo que si no hubiera estado esta disposición del 80-20, yo no entro. Yo estaba en el tercer lugar, ¿sí? Estaban 2 compañeros y luego yo era la tercera, ¿no? Entonces, en fin, pero llegué. Estos grupos plurales tienen muy claro el importante papel de la incidencia política para avanzar en los derechos de las mujeres. Escuchamos a Susana Vidales. Sonora fue el primer estado en tener cuotas a nivel nacional. O sea, tuvo muchas primicias en ese sentido porque había mucha participación de los grupos de mujeres, que no éramos muchos, pero éramos muy buenas para capitalizar la atención y para manejar, digamos, la propaganda en los medios de comunicación. Y muy buenas también para establecer alianzas con mujeres de diversas ideologías y partidos políticos. Justamente esta época, la de los 90, se caracteriza por la articulación de agendas comunes que poco a poco se convierten en realidades concretas. Inés Martínez nos habla de otro cambio legislativo y social que es muy relevante. A nosotros nos tocó en ese periodo algo muy importante en Sonora, que fue la propuesta de la primera ley contra la violencia familiar, que fue así como un paso gigantesco y que le impulsó cuando ella era diputada local, Patricia Alonso. Precisamente la llegada de mujeres feministas a los espacios de representación popular permite empujar iniciativas y políticas públicas específicas en favor de las mujeres. Llegaron las instituciones, se fundó el Instituto Sonorense de la Mujer en ese entonces. En suma, hay avances, sí, pero las feministas saben que lo logrado hasta este momento solo es un punto de partida. Guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entramos a un nuevo milenio. México pone fin a la hegemonía partidista del PRI y por primera vez vive la alternancia política. En ese año 2000, acá en Sonora, María Dolores del Río se convierte en diputada local y es la legislatura con mayor número de mujeres hasta entonces, 4 de 33. María Dolores recuerda que nada más entrar, la primera iniciativa propuesta fue la reforma a los códigos penal y civil para que la violencia familiar en Sonora se convierta en un delito y se considere causal de divorcio y motivo de pérdida de la patria potestad. La iniciativa logra salir adelante, pero el camino tiene sus trabas. Así recuerda aquel momento. Una semana antes de que se aprobara, hubo discusiones. Cada diputada tuvo que enfrentar a sus compañeros que ya estaban, o sea, ¿cómo va a salir la primera iniciativa, la de ustedes, no? Pero tuvimos una habilidad, yo sí quiero reconocerla, abrir las puertas del Congreso para que la gente afuera y sobre todo estos grupos que habían estado luchando desde fuera, ¿no?, participaran.
Llega el año 2002 y con él una importante reforma electoral que es clave para promover una mayor participación política de las mujeres dentro y fuera de los partidos. La iniciativa es promovida por la red Nosotras Ciudadanas, que es encabezada por Patti Alonso. Ella es quien nos cuenta. Luego se vino la iniciativa del grupo o de la red Nosotras Ciudadanas por la Ciudadanía Plena, promoviendo la paridad y alternancia de género en el Código Electoral, que finalmente fue reforma constitucional. El hecho de que quede asentado en la Constitución hace muy difícil su derogación, pero a pesar de eso, hay fuerzas que intentan tumbarla. Ahí dimos una lucha muy fuerte, pero había mucha resistencia, muchísima resistencia, hasta por los partidos de izquierda, ¿no? Bueno, es que ahí vienen el 50% de mujeres a quitarnos los espacios a los varones que sí sabemos hacer política, ¿no? Se aprueba y le impugna al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le impugna y bueno, ahí queda pendiente. Luego llega un nuevo gobernador y la veta. Ese gobernador se llama Eduardo Burs. La veta dice que las mujeres todavía no estamos preparadas para dirigir los destinos de nuestro estado y que nos falta más capacitación, y la promesa era dar mucho presupuesto para capacitarnos políticamente a las mujeres, ¿no? Entonces le dimos la pelea porque el señor no sabía que era una reforma constitucional. Las reformas o las leyes constitucionales no las puede vetar el gobernador. Con esta reforma, Sonora se pone a la vanguardia, no solo a nivel nacional, sino en toda América Latina. En ese año 2002, ningún otro lugar tiene una ley tan avanzada en materia electoral. Pero ya sabemos, los cambios jurídicos no siempre van a la misma velocidad que los cambios culturales. María Dolores del Río nos habla de su propia experiencia y de cómo es recibida cuando comienza a participar en la política. Entré a la política, me quedé claro que el tema más difícil para participar de una mujer era el espacio político. ¿Por qué? Porque esos espacios habían estado ocupados por los hombres. Entonces, cuando tú participabas, le quitabas un lugar a un hombre. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues las mujeres empezamos a pelear, ¿no?, por más espacios, así como anteriormente las mujeres habían luchado por el voto, pues nosotros a pelear por los espacios. Y si pelear por esos espacios tiene un alto costo para las mujeres, hay un reto aún mayor. Una cosa es abrir espacio y otra cosa es que esos espacios garanticen carreras de mujeres en la política. Ese es el reto más grande, que la participación de una mujer en política no sea una coyuntura, un momento. Coincidiendo también con el inicio de la década, al interior de la Universidad de Sonora comienzan de nuevo a gestarse espacios de organización feminista y de la diversidad sexual. Uno de ellos desde la Escuela de Ciencias de la Comunicación, donde un grupo de estudiantes pone en marcha la Semana Cultural de las Mujeres. Y entre esas estudiantes está la ahora política y activista feminista Wendy Briceño. ¿Qué hacíamos? Lo que hacíamos era invitar a muchas mujeres que en ese momento, digamos, estuvieran en diferentes espacios culturales, académicos, políticos. Participaron muchas mujeres con diferentes liderazgos y las invitábamos a que nos compartieran y eso sí, también de como todo el espectro ideológico. Estas semanas culturales se organizan en marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Hasta ese momento, como ya nos han dejado claro varias de las protagonistas de toda esta historia, no existen las marchas masivas del 8M tal como las conocemos ahora. El caso es que Wendy Briceño y otras compañeras conforman una colectiva llamada Mujeres Socialmente Activas, MUSAS, acrónimo al que intercalan una H porque también participan algunos hombres. Empezamos como a irrumpir desde la universidad y eso nos empezó a llevar a conectarnos con otros grupos de otras escuelas. Por ejemplo, con las hijas de Lilith, que también eran un grupo de mujeres, algunas de la Escuela de Letras, otras ligadas al Colegio de Sonora, pero también con un activismo feminista muy importante. Después también con una agrupación, otro grupo de mujeres que se hacían llamar albures. Ellas eran abiertamente lesbianas. Toda esta vinculación de la que nos habla Wendy trasciende la universidad y les abre otros espacios. Incursionamos en radio comunitaria, A partir de todo eso hicimos el primer programa, digamos, con perspectiva de género que se llamaba Sangre Violeta. Buscábamos siempre la mirada de género, ¿no? O sea, si estábamos hablando de deporte, bueno, ¿cuál es el impacto diferenciado de una política deportiva? Hay un tratamiento diferenciado a mujeres y a hombres, ganan diferente.
Entre las universitarias que inician con Wendy este proyecto están Gabriela Enríquez, Carolina de la Torre, Julia Enríquez, Marta Cadena Méndez, Miriam Villavicencio e Ismene Figueroa. Ya fuera de la universidad, una segunda alineación es conformada por la misma Ismene y Gabriela, a la que se suman Margarita Bejarano, Leila Acedo y América Montoya, quienes continúan con este programa feminista hasta 2014. Y precisamente, Ismene Figueroa es quien nos describe cómo se vive el activismo feminista en esos tiempos. Los principales obstáculos que enfrentábamos las mujeres activistas en ese momento, en parte, era la cerrazón de los medios de comunicación, pues no eran abiertos a los temas feministas, pero temas como el aborto eran así innombrables. Volveremos con la activista Ismene Figueroa un poco más adelante, pero nos quedamos con algo que ella destaca, que en ese momento el aborto era uno de esos temas innombrables. 46 votos a favor, 19 votos en contra, una abstención. Recordemos que en 2007 la Ciudad de México da un paso de gigante en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al convertirse en el primer lugar de México donde se despenaliza el aborto. Este ejemplo, lejos de ser secundado por el resto de los estados, surte el efecto contrario. Los movimientos por la defensa de la vida se apresuran y emprenden reformas en las constituciones de los congresos locales para poner más candados. ¿Y qué creen? Sonora toma la delantera. En 2008, el 21 de octubre, para ser precisas, los diputados locales, a propuesta del PAN y apoyados por el PRI, reforman el artículo 1 de nuestra Constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción. Silvia Núñez reconoce que esta reforma legislativa toma por sorpresa a las feministas. Buen día, la verdad es que sí nos sorprendió de un día para otro que presentaron esta iniciativa y en este caso nadie se enteró, lo cual quiere decir que se hizo sigilosamente justamente para que nadie se enterara. Entonces se presenta por la noche esa iniciativa y en la mañana en el pleno pues nos empezamos a dar cuenta que se está discutiendo, que se está leyendo y discutiendo y ya con prisa, ¿no? Para que se apruebe y pues se aprobó. Y como en toda lucha, hay retrocesos, pero también avances. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia histórica para México, conocida como Campo Algodonero, relacionada con la violencia feminicida en Ciudad Juárez. A partir de esta sentencia, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, junto a otras organizaciones, inicia una campaña en todo el país para lograr que el delito de feminicidio se tipifique. A Silvia Núñez, integrante y representante de este observatorio en Sonora, le toca impulsar junto con otras compañeras este proceso. Entonces aquí empezamos la campaña, fue uno de los estados con más resistencia, como está ocurriendo ahorita con lo de la despenalización del aborto. Y entonces nosotros empezamos en 2011 esa campaña y la pudimos concluir en 2013 ya con la tipificación del feminicidio. Llamamos a otros colectivos, a otras organizaciones. Sí fue un gran movimiento y finalmente pues se logró, ¿no? Era una de las mejores descripciones y más objetivas para poderlas acreditar. Hasta este momento el trabajo y activismo feminista se distingue por estar vinculado con la academia y por hacer uso de la incidencia política. Es decir, gran parte de los avances logrados hasta este punto se dan a través de la negociación y el cabildeo. Pero este es un rasgo que con las nuevas generaciones de feministas comienza a desdibujarse. A nuevos tiempos, nuevas estrategias. Un ejemplo. En 2011, acá en Hermosillo, surge la llamada Marcha de las Putas, una réplica de una manifestación que se origina en Toronto, Canadá, y que se expresa también en algunos otros lugares de México. En Canadá, pues hubo una mujer que sufrió agresión y violencia sexual y un policía dijo que eso les pasaba por vestirse como putas. Entonces, a nivel internacional se hicieron marchas que llevaban este nombre. Escuchamos a Tokia Casimiro, mejor conocida como Totó. Ella es integrante de la organización feminista socialista Pan y Rosas. En ese contexto surge acá en Hermosillo una nueva articulación de mujeres que toma prestado el nombre de esas movilizaciones callejeras. Las era el nombre de la colectiva en la que estábamos nosotras organizadas, que hacíamos diferentes actividades, pero no nos dedicábamos solamente específicamente a hacer marchas, sino simplemente era pues el nombre, ¿no? Porque pues hacíamos más cosas también. Como organizar conciertos, bazares, cineclubes, círculos de lectura feminista, pero también acciones colectivas de autocuidado.
nos juntábamos también como para hacer cosas de autocuidado, ¿no? De aprender a coser, de aprender a sembrar plantitas, no porque fueran actividades de mujeres, sino porque eran cosas que nosotros sabíamos hacer, que podíamos compartirlo con las demás compañeras y que podía ayudar a generar también lazos entre nosotras, ¿no? Este concepto, el autocuidado, comienza a asomarse en los discursos de las feministas más jóvenes. Parte del feminismo que habla de esto del autocuidado, de que así como cuidamos de los demás, también debemos de cuidar de nosotras. Y así como cuidamos también los sueños de los demás, también tenemos que cuidar los nuestros, ¿no? Hacerlos realidad. Y que también tiene que ver con esta parte de hacer valer tu voz. Dentro de las acciones emprendidas por esta colectiva está el combate a la violencia simbólica hacia las mujeres, representada en los anuncios publicitarios de esta época. De normalizar los anuncios utilizando el cuerpo. Quien habla es Ismene Figueroa, ¿la recuerdan? Ismene, que ya cuenta con una experiencia en el activismo feminista desde sus años en la Unison, nos cuenta que en 2013, desde esta misma colectiva, emprenden una campaña en contra de un ofensivo cartel publicitario. Recuerdo un anuncio de la Expogan que decía que teníamos el mejor ganado y estaba así una mujer con los cortes, señalando el cuerpo de la mujer con los cortes de carne que se utilizan normalmente para el ganado. Entonces, por ejemplo, ahí en Sonora fue algo fuerte que hayamos logrado eliminar ese anuncio. Un logro que para ellas sabe a gloria y que las convence de que la batalla feminista también puede y debe de darse desde otros frentes que no son los tradicionales. Como que teníamos que renunciar a varios temas que se consideraban menos importantes o menos extremos como el feminicidio. Y así, o sea, como que andábamos siempre negociando a ver qué tema teníamos que poner más importante. Yo creo que también ese es un gran avance del feminismo, de no tener que negociar nada de cuál derecho es más importante que el otro, sino todos, queremos todos los derechos. Pero para poder gozar de esos derechos de los que habla Ismene, antes las mujeres tienen que sortear a la muerte, en un país donde cada día se asesinan en promedio a 18 mujeres. Justamente en contra de esa violencia feminicida y de la impunidad que la rodea, en abril de 2016 ocurre una histórica movilización feminista en Ciudad de México que se expande a otras ciudades como Hermosillo. Vivas nos queremos es la consigna que mueve esta protesta. Totó la recuerda muy bien. Fue cuando colectivas feministas de todo el país dijimos, tenemos que hacer una acción conjunta. Y el movimiento feminista en ese entonces, siento yo, que no era tan bien visto como es ahora. Si bien es cierto que todavía te peleas con la gente en internet, antes nos peleábamos con la gente en internet, pero nadie nos defendía, ¿no? O sea, yo sí sentía que éramos nosotras contra el mundo. No había otra morra que se metiera a tirarte esquina, ¿no? Y ahorita hasta desconocidas ves que te ayudan, ¿no? Contra los vatos que están diciendo puras sandeces, ¿no? Por quererme provocar me dijo feminazi. Es en ese punto, en 2016, y a raíz de las marchas del 24 de abril, donde la académica feminista Rafaela Fontanot ubica el inicio de lo que se identifica como la primavera violeta, que también llega a Sonora. Encuentro con un contexto de lucha, pero además, como dice Margar Millán, con una eclosión de feminismo. Y muchas organizaciones de mujeres jóvenes, académicas y no, que están organizándose en colectivas. Entonces, también aquí en Sonora había llegado la primavera violeta, como en el resto de Latinoamérica, de la Ciudad de México, y ya estaban empezando a hacer cosas, ¿no? Para Rafaela hay un evento en particular que sienta un precedente en la articulación de las nuevas generaciones de feministas en lo local. El Foro de Literatura y Misoginia tuvo como sede el Colegio de Sonora, entonces ya esto estaba organizado por estas mismas activistas, mujeres jóvenes. A la par de este foro también se organizan otros encuentros como Sor Juana y la Bruja, que reúne exclusivamente a mujeres creadoras y que es organizado por Nosotras Colectiva. Esta agrupación de mujeres nace en 2014 al interior de la Escuela de Sociología de la Universidad de Sonora en protesta al androcentrismo académico. Se empezó a incomodar que no estábamos leyendo sociólogas, que no estábamos vinculando la sociología con los temas que nos atravesaban como mujeres. Escuchamos a Fátima Morales, activista feminista e integrante de Nosotras Colectiva. En esos momentos, afuera de la universidad, el contexto social que se vive no es más alentador.
Gobierna el país Enrique Peña Nieto, que arrastra la erosión y el descontento social canalizado por el movimiento juvenil Yo Soy 132. Además, acaba de ocurrir la infame desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese es el telón de fondo cuando comienzan a organizarse y a vincularse con otras mujeres que ya tienen tiempo en la lucha feminista. Al poco tiempo, Nosotras Colectiva lleva a la práctica una experiencia que marca un antes y un después en la lucha feminista universitaria en Sonora, el tendedero del acoso. ¿Lo recuerdan? Con el tendedero logran visibilizar y denunciar un secreto a voces, que muchas estudiantes sufren y han sufrido acoso y hostigamiento sexual durante su paso por la universidad. En ese entonces había una aura de sospecha sobre las mujeres que denunciaban. Cuando un estudiante señalaba que había sido acosada por un profesor, se le cuestionaba. Quien nos cuenta es Magali Ortiz, activista feminista e integrante de Nosotras Colectiva. Nosotras sabíamos que este no era un caso aislado y el tendedero nos ayudó a demostrarlo. Después de que pusimos el primer tendedero en sociología, lo seguimos llevando a diferentes departamentos de la universidad y también se sumaron muchísimas denuncias. La verdad, no esperamos que se fuera a hacer algo tan grande. Con estas denuncias, las estudiantes no solo logran romper con esos pactos de silencio que durante mucho tiempo han prevalecido en el espacio universitario, también consiguen que se implementen protocolos de atención a esas violencias. Ya por esos años las redes sociales comienzan a tomar protagonismo y se convierten en un instrumento muy efectivo para la reactivación política de las mujeres. Rafaela Fontanot nos habla de su importancia en ese momento. Bien útil hacer activismo desde allí, desde las redes sociodigitales, porque había una respuesta. Luego se fue cerrando. Yo creo que se vio el impacto y mientras duró, pues estos hashtags como el de #MeToo para denunciar acoso, etcétera, pues sirvió mucho en su momento, ¿no? Fue polémico, pero sirvió en su momento. Y vaya que sirve. Sin internet hubiera sido imposible la explosión del movimiento #MeToo, que surge en octubre de 2017 en Estados Unidos, pero que rápidamente se expande. En pocos días, cientos de miles de mujeres comparten a través de redes sociales sus experiencias y desnudan la magnitud del acoso y la violencia sexual en todo el mundo. Esa primavera violeta de la que nos habló antes la académica Rafaela Fontanot sigue floreciendo en forma de organización feminista. En 2018 nace la colectiva Aborto Seguro Sonora, una organización de derechos sexuales y reproductivos que se dedica al acompañamiento y a la difusión de información sobre el aborto. Andrea Sánchez, activista y fundadora, nos cuenta que aunque la colectiva se formaliza ese año, su trabajo inicia mucho tiempo atrás. Nosotras, mis compañeras y yo, desde Aborto Seguro Sonora, trabajamos en un inicio de manera autónoma desde hace aproximadamente unos 20 años, brindando asesoría y acompañamiento a mujeres que necesitan acceder a un aborto. Y a partir de ahí hemos realizado todo tipo de acciones para disminuir el estigma sobre este tema, incidiendo directamente en el Congreso, buscando diálogo con las instituciones de gobierno. Hemos realizado brigadas de información, manifestaciones, eventos artísticos, con el fin de difundir información sobre derechos sexuales y reproductivos. La agenda del aborto es también el eje rector de la colectiva Marea Verde Nogales, que nace en 2019 desde esa ciudad fronteriza. Una de sus fundadoras es la activista feminista Bianca Acuña. Grupo de amigas, de compañeras de Nogales, nos reunimos a hablar del aborto. Me acuerdo que era en septiembre del 2019 y entonces surge la colectiva Marea Verde Nogales, nos empezamos a organizar. En ese mismo mes, que es por ahí del 28S, hicimos nuestra primera actividad ahí en Nogales, cerquita de la línea. Empezamos como a entregar folletos y así, entonces creo que por ahí va un poco como empecé yo como más activa en el tema de los acompañamientos de aborto. Esta colectiva feminista toma el nombre del movimiento Marea Verde, que surge en 2018 en Argentina para luchar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Su icónico pañuelo verde se convierte en todo un símbolo de esta lucha. Por estos años, la fuerza y la energía del movimiento argentino se convierte en un referente clave para los feminismos acá en México. Y comenzamos a ver manifestaciones que registran una participación sin precedentes. Y aunque siempre a lo largo de la historia ha habido mujeres movilizadas y resistiendo, el feminismo que comienza a articularse en esta segunda década de los años 2000, poco a poco se vuelve masivo, diverso y con una fuerte presencia juvenil.
Bianca lo recuerda de esta manera. Por ahí más o menos en el 2020, un poquito como en la pandemia 2021, hubo como un boom, ¿no? No sé si tú te acuerdas que hubo como un boom del movimiento feminista y también del movimiento del aborto. Entonces yo me acuerdo de marchas con muchas morras. Eso antes no se veía, ¿no? Creo yo que en esos años empezaron también a surgir como otras colectivas, algunas morras más jóvenes, ¿no? Ahí yo creo que empezamos como a ver un poco como ese brinco generacional, ¿no? Y eso ha implicado también como buscar canales de comunicación, buscar nuevas formas de organización. Unas nuevas formas de organización que apuntan también hacia otros frentes, por ejemplo, el jurídico. Por esas mismas fechas se conforma Jurídicas Feministas, la única organización que realiza acompañamiento y litigio feminista en Sonora. También surge Ni Una Más HMO, una colectiva de mujeres con mucha fuerza en redes sociales y que se dedica a la difusión de información feminista y que además brinda acompañamiento y acuerpamiento a mujeres víctimas de violencia. Mientras que el feminismo comienza a sacar a las calles cada vez a más mujeres, la violencia en Sonora no cesa. Al contrario, se recrudece, sobre todo en el sur del estado, desde donde algunas organizaciones de la sociedad civil como la Red Feminista Sonorense, Alternativa Cultural por la Equidad y Manitas por la Equidad solicitan que se active la declaratoria de alerta por violencia de género. Escuchamos a Leticia Burgos, defensora de los derechos de las mujeres y activista del sur del estado. En primer lugar, nos llevó a ver que la violencia contra las mujeres no solamente se volvía extrema, sino atroz. La desaparición de una periodista en Cajeme, el asesinato de una simpatizante de Camila Paloma en Navojoa, un hecho abominable de un extranjero que le arrebató la vida a una joven en Bahía de Quino, y otro hecho más también de una hermana y una compañera de Nogales que fue, primero la privaron de la vida después de haber sido desaparecida de manera forzada y luego encontrada en una situación verdaderamente dolorosísima en una cajuela de un carro. Esos hechos y otros más que para entonces no teníamos datos, pero teníamos realidades que nos azotaban en el día a día. Pero a pesar de lo evidente, la solicitud de declaratoria de alerta de género en Sonora es rechazada bajo el argumento de que no había elementos suficientes para declararla. En el 2019 volvemos a solicitarla por el delito de violencia feminicida, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y por otra parte, nosotras de nueva cuenta como Red Feminista Sonorense solicitamos la alerta por agravio comparado por normas contrarias a los derechos humanos. Es hasta el 2021 cuando finalmente esta exigencia se cumple. La alerta se emite para 6 municipios: Cajeme, Hermosillo, Nogales, Guaymas, Empalme y San Luis Río Colorado, y se focaliza en la violencia feminicida y las desapariciones. Otra batalla importante en contra de la violencia hacia las mujeres es la que dan las feministas para evitar la presencia de agresores en el ámbito político y gubernamental. Es la llamada Ley 3 de 3, impulsada por 42 agrupaciones de mujeres. Leti Burgos nos habla de su significado. Con el movimiento de la 3 de 3 por una vida libre de violencia en el estado de Sonora, no agresores sexuales, no agresores familiares y no agresores deudores de pensión alimenticia en ningún cargo de la administración pública, y una agenda de los derechos humanos integrada por las voluntades de décadas de mujeres académicas, feministas, de mujeres de a pie, de mujeres de lucha en los ejidos, en las trincheras de trabajo donde se encuentran, en la academia, en el periodismo, logramos colocar una agenda de los derechos humanos de las niñas reconocida como la Ley 3 de 3 en el estado de Sonora. Toda esa presión social y movilización feminista logra que el Congreso de Sonora apruebe en 2023 esta ley. Una ley que, aunque a día de hoy no logra aplicarse a cabalidad, es considerada por sus impulsoras como un gran logro. A pesar de estos mecanismos y de todos los esfuerzos para disminuirla, la realidad es cruel y rotunda. La violencia de género y su expresión más terrible, los feminicidios, siguen siendo el gran desafío, la gran deuda hacia las mujeres. Susana Vidales nos propone una explicación a toda esta violencia.
Muchos de los temas con los que yo empecé en esta lucha en los años 70 se mantienen. Se han actualizado desafortunadamente para empeorar y no para mejorar, como es el caso de la violencia. En los 70 la agenda incluía violación, porque hicimos incluso mucho trabajo en ese tema, y van los tratos, pero no el feminicidio, no estas muertes y desapariciones de mujeres todos los días, no, eso no lo esperábamos. Sin embargo, dicen las teóricas, entre ellas por ejemplo Rita Segato, que es una de las teóricas importantes para explicar los fenómenos de violencia hacia las mujeres, dice que es el coraje de los hombres. Como todas estas reacciones, incluso de políticos a nivel internacional como Trump, ¿no? Todas estas reacciones ultramachistas son reacciones a los avances que las mujeres hemos logrado. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los... Y si, tal como decimos, acabar con las distintas violencias hacia las mujeres es y ha sido bandera de los feminismos, en los últimos años hemos visto que la agenda ha evolucionado gracias al impulso de feministas más jóvenes. Ismene Figueroa nos cuenta. El discurso feminista ha evolucionado bastante, porque ya antes, por ejemplo, era como muy centrado en el feminicidio, la violencia contra las mujeres, la violencia familiar, y esos eran como los temas centrales. No se hablaba, por ejemplo, sobre relaciones de pareja, sobre amores sanos, sobre el placer. Y esos temas fueron incluyéndose, entonces ya no era solamente la parte de evitar el sufrimiento, ahora se estaba también reivindicando el placer, la autonomía, el autocuidado. La importancia del autocuidado, el tejer redes en colectivo y practicar otras formas de relacionarse forman parte de esa mirada renovada de las nuevas generaciones de feministas que también ensayan otras maneras de activismo alejado de los espacios académicos, institucionales y partidistas. Ismene lo explica de esta forma. Como que cambió la mirada de no todo se lo tenemos que pedir a la parte pública de incidencias políticas públicas, sino que hay temas que son necesarios para todas, como por ejemplo de construir el amor romántico, el derecho a tener relación con nuestro cuerpo de manera placentera. Podíamos hablar también de la gordofobia, de la violencia obstétrica. Rafaela Fontanot se suma a esta reflexión y añade: no solo en la política formal las mujeres hacemos política. O sea, nuestra participación política no redunda solamente en tener puestos públicos. Siento que es muy importante que empecemos a hablar más de descentralizar un poco, o sea, de sacar un poco del centro al Estado y hablar más de la organización social y de la organización de la sociedad civil, ¿no? Porque es ahí, justo en la sociedad, donde el actual activismo feminista encuentra su principal asidero y también su fuerza que hace que hoy muchas jóvenes puedan y quieran enunciarse como feministas. Cuando yo estaba en la prepa no había nadie que fuera feminista, o al menos no había ningún referente, ni siquiera las maestras. Ahorita desde las morritas de secundaria, todas son feministas. Todas pueden decir, soy feminista, en voz alta. Y va a salir alguien y les va a decir, ¡ay, yo también soy feminista! ¿No? Y esa orgullosa enunciación de la que nos habla Totó se refleja, como ya lo hemos comentado, en las masivas marchas feministas de los últimos años. No obstante, en el horizonte aún quedan algunas batallas que dar. Estamos estancadas con el asunto de la despenalización del aborto, a pesar de que la Suprema Corte Sonora estamos a la saga. No quiero así como caer otra vez en el juego de decir estas son las principales y estas no. Apuesto por este discurso de lo queremos todo, no esto primero ni esto después, no, lo queremos todo, no quiero renunciar a nada. Y quiero pues vivir libre de violencia, quiero vivir libre de feminicidios, quiero vivir libre de hostigamiento. O sea, nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos autónomas, no queremos renunciar a nada. Pero para poder ver materializados todos esos derechos de los que nos hablan Panchita e Ismene, aún quedan obstáculos por superar. Una integrante de la colectiva Ni Una Más HMO nos habla de algunos de ellos. A pesar del crecimiento del movimiento feminista en Sonora, enfrentamos una sociedad profundamente machista, que perpetúa la violencia hacia las mujeres, disidencias e infancias. Además, vivimos la constante revictimización de las mujeres que buscamos justicia.
Sabemos que nuestro alcance a veces se ve limitado por las barreras estructurales, pero creemos firmemente que cada acción, cada grito y cada marcha contribuyen a la transformación social que tanto anhelamos. Andrea Sánchez, de Aborto Seguro Sonora, también añade otros tantos obstáculos que enfrenta la lucha feminista en estos momentos. Los obstáculos que hemos enfrentado son principalmente la misma penalización legal del aborto, el estigma social, la discriminación de las mujeres, porque al negarnos este acceso, este derecho, nos están discriminando. La influencia de grupos de poder antiderechos en la política a nivel local también consideramos que es un factor importante para impulsar esta agenda. La ignorancia de los gobiernos que no ven como un tema prioritario la salud y la vida digna de las mujeres, niñas y adolescentes. Y otro factor que complica el avance del feminismo actual no está afuera, sino dentro del movimiento feminista. Nos hablan de él Bianca Acuña primero y Panchita Duarte después. También hubo por el 22 más o menos una ruptura muy fuerte que me gustaría mencionar porque creo que es importante, aunque sea un tema incómodo. Surgen como estos grupos opuestos de las personas trans incluyentes y personas trans excluyentes, y entonces siento yo que el movimiento feminista, al menos en el contexto en el que yo lo viví, sufre una ruptura, ¿no? Ahorita estamos muy fraccionadas, muy alejadas, hay mucho encono, quienes decimos que tenemos que debatir más sobre esto y de cómo afecta al movimiento de las mujeres, de las mismas compañeras de los colectivos, las compañeras jóvenes. Entonces, sí hay ahí, digamos, una piedra muy grande en el camino del feminismo que es necesario allanar. Y una forma de hacerlo, nos propone Rafaela Fontanot, es poner en el centro lo colectivo. Construir comunidad, construir redes, tejer juntas, ¿no? Tejer la palabra, tejer la acción, que es tan necesaria volver a construir desde la colectividad, ¿no? Pero no solo de palabra, porque es dificilísimo, pero yo sí lo seguiría haciendo, o sea, yo sí seguiría como por ese camino que hace tanta falta, ¿no? Creo. Pero más allá de esas diferencias que se viven al interior del movimiento feminista, lo que queda claro es que los avances logrados en las últimas décadas y que aquí hemos relatado son abundantes. Y hemos hecho avances en el terreno legislativo, en el terreno de la conciencia social, en el terreno de la visibilización de las problemáticas que aquejan a las mujeres, sobre todo las que tienen que ver con la violencia. A las feministas nunca nadie les ha regalado nada. Los derechos los han conquistado con lucha y con articulación, a pesar de las contraofensivas reaccionarias existentes en cada época. Pero yo creo que uno de los logros que hemos tenido como movimiento feminista, como activistas feministas, es construir capacidades para resistir estos ataques patriarcales, machistas, que se dan mucho en esta participación política, la exclusión, la discriminación de la que siempre hemos sido objeto. Hemos construido la capacidad de reunirnos como una colectiva, aun cuando somos muy diversas y que pensamos y actuamos de manera diferente, pero creo que nuestros objetivos siguen siendo prácticamente los mismos. La fuerza actual del movimiento feminista en Sonora es una herencia de mujeres que vienen luchando desde hace décadas por una sociedad más justa e incluyente. Mujeres que han construido una voz diversa, un discurso sólido y prácticas efectivas que han empujado cambios significativos en lo político y en lo social y que no tienen marcha atrás. Con Rebeldes, Libres y Norteñas quisimos recuperar las voces de todas esas mujeres que han contribuido a cambiar nuestra historia y en ese camino han transformado la suya propia. A mí me salvó el feminismo, no el feminismo, las feministas. Me dio la posibilidad de visualizar un futuro más digno, más igualitario, más libre. El feminismo me cambió la vida. Me dio inmediatamente una razón para la lucha, una visión muy distinta de cómo ver la vida, de cómo ver las relaciones sociales, pero que tiene que ver con un principio de humanismo. De ver la realidad con esos lentes violeta y darme cuenta dónde está la desigualdad. Pero además me ha regalado la sororidad. Me dio otra forma de mirar la vida y otra forma de mirarme a mí misma. La oportunidad del autorreconocimiento, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento reestructurar la forma en la que yo me relaciono con el mundo. Congruencia. Creo que si haces política feminista, activismo feminista, de alguna manera eso te llama a una cierta congruencia en la vida. Cuando tienes una convicción, con esa convicción caminas y para mí esa es mi fuerza, la verdad, esa es mi fuerza. Pues una manera muy satisfactoria de resolver la vida, de vivir la maternidad, de defender los derechos, de organizarme.
aprender a crear otro ser humano sin sacrificarme a mí misma. Y también a mis amigas, ¿no? Hay una canción que me encanta que dice que tus sindicatos sean tus amigas, ¿no? Sean tus amigas, somos feministas bailando reggaetón. Que mi voz tiene valor. Que lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento y por lo que yo lucho es valioso. Esto fue Rebeldes, Libres y Norteñas, memoria del movimiento feminista en Sonora. La dirección y el guión de este documental los he hecho yo, Pati Godoy, con la ayuda de Leila Acedo en la producción y la investigación, y de Luis Aldo Romero en la producción y diseño sonoro. Gracias a todas las mujeres que nos compartieron sus testimonios. Sabemos que no son todas, que hay muchas más, pero estas voces representan también su lucha. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, campeones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, campeones